¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estamos nuevamente con María Sandrús, quien está haciendo aquí en el canal un ciclo de audios acerca de Chesterton y la Oda al Hogar. Este sería el segundo audio, por eso si les interesa pueden con mucho provecho escuchar el primero. María, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces. Bueno, gracias, Eugenio. Bueno, decíamos que Chesterton insiste en la promesa que se hacen marido y mujer cuando dicen sí quiero, ¿no? Y eso lo engancha, lo relaciona, perdón por el término tan coloquial, con el tema de la fidelidad. Él se pregunta, ¿puedo prometer fidelidad? ¿Puedo hacer una promesa? En varios párrafos de este libro habla de este tema. Y sí, yo puedo prometer, porque prometer es hacer una cita conmigo mismo en el futuro. Y tengo confianza de que yo voy a seguir siendo el mismo. Es un tema filosófico muy profundo, porque decíamos que no todo cambio es crecimiento. Y obviamente con el tiempo me voy a ir transformando, pero si yo cuido mi transformación, si yo cuido mi crecimiento, si yo cuido que, digamos, el tiempo signifique para mí una mejora y no una destrucción, voy a seguir siendo el mismo en esencia. Eso es lo importante. El tiempo pasa bien si me ayuda a desarrollar mi propia naturaleza. Ahora, si a medida que pasa el tiempo yo voy degradando mi naturaleza, bueno, puedo llegar a aniquilarme, a convertirme en otro. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, no todo cambio es crecimiento y yo puedo hacer una cita conmigo mismo en el futuro porque voy a seguir siendo en esencia la misma persona, pero todavía una persona mejor, porque habré con el crecimiento desarrollado mis talentos. Entonces me acuerdo también de mi profesor Emilio Comar, porque él hablaba del síndrome del Don Juan, ¿no? Que el Don Juan es como la gran imagen de la persona inmadura, así como hablábamos de la madurez en la charla anterior, ¿no? No puede comprometerse con nadie, ¿no? Y lleva una vida de pasar constantemente de una cosa a la otra, de una persona a la otra. Es una vida que implica rodar por la superficie de las cosas. Nunca permanecer, nunca profundizar. Y eso es agotador. Y al hombre le provoca hastío, le provoca aburrimiento, que es un concepto muy importante. El tema del aburrimiento está muy de moda. La raíz etimológica de la palabra aburrimiento viene de aborrecer la vida, perder el sabor de la vida. Así como sabiduría viene de sabor, aburrimiento viene de aborrecer la vida. Bueno, yo recomiendo fervientemente que lean una novela de Chesterton que se llama Hombre Vida, que es, el protagonista es Inocencio Smith, y él se lanza a dar la vuelta al mundo para sacudirse el aburrimiento de la vida doméstica. Bueno, no les voy a spoilear, como se dice ahora, las aventuras que corre, pero en este libro que estamos comentando, El amor o la fuerza del sino, las últimas palabras son unas paginitas de un relato que Chesterton escribió a los 22 años y es como que está resumida la historia de Hombre Vida, que se llama La nostalgia del hogar. El protagonista es White Wind y él también se va a dar la vuelta al mundo para redescubrir su hogar. Chesterton relata que se encontraba aburrido de cada momento y hambriento por el siguiente, que volviera el próximo momento. Dice, su corazón se había hecho rancio y mordaz hacia su mujer y sus hijos. Ahora parecía ser capaz de ver otros hogares, pero no el suyo. El suyo no era más que una casa. Entonces, esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el viaje más corto de un lugar al mismo lugar? Dice él. O sea, en Hombre Vida, Inocencio Smith quiere volver a su casa por la puerta de atrás para volver a darle vida al hogar. Bueno, pero antes de hablar de eso, de renovar la vida del hogar, está el tema de Don Juan, ¿no? En contraposición a eso, la fidelidad implica ir hacia lo profundo. La fidelidad implica ir hacia lo profundo, porque yo soy una persona profunda, porque el otro es una persona profunda y porque la vida tiene una profundidad inagotable.
Entonces, una manera de decirlo es que cuando dos personas se enamoran, chocan tres universos, porque cada uno sabe la inagotabilidad de su propia alma. O sea, una persona es un universo inagotable. El otro también es un universo inagotable. Uno no puede decir nunca, yo a este lo conozco totalmente, lo conozco de la A a la Z, no queda ningún secreto de esa persona ante mi mirada, y no es así. Entonces, mi alma tiene una profundidad inagotable, estoy con otra persona que a su vez tiene una profundidad inagotable, y los dos vamos a compartir la vida, que es una aventura inagotable. La vida en sí es una aventura inagotable. Entonces, ya desde el comienzo, una relación de amor es el choque de tres universos inagotables. Y hay que vivirlos con esa mirada profunda. Si digamos esa relación se la vive con esa mirada, nunca hay aburrimiento, no puede haber aburrimiento. Y la fidelidad desde ya no es un imposible, todo lo contrario, la fidelidad es el único camino a la felicidad. Como también explicaba nuestro querido profesor Comar, fidelidad, fecundidad y felicidad tienen la misma raíz del griego, que significa dar vida, dar origen. O sea, yo permanezco, voy hacia lo profundo, doy fruto y eso me hace feliz. Si yo no permanezco, no echo raíces, no profundizo y me paso la vida rodando por la superficie de las cosas y las personas, nunca voy a dar fruto y voy a terminar hastiado de la vida y con un gran aburrimiento. Bueno, a ver, en primer lugar, a mí me sorprende un poco hasta diría que me resulta difícil estar de acuerdo, que uno cuando promete fidelidad promete a sí mismo, no al otro. Claro, él dice que hace una cita con uno mismo en el futuro. Yo voy a seguir siendo el mismo. Es decir, es un acto de confianza y de confianza, de hidalguía. De hidalguía. Yo soy señor de mí mismo. Que voy a ser capaz de conservarme a mí mismo en el futuro. Sí. O sea que la promesa no es solamente al otro, quizás no principalmente al otro, sino a uno mismo. A uno mismo. Eso y que el tiempo no va a destruir lo que soy yo. El tiempo no va a destruir lo que soy hoy. El tiempo va a enriquecer lo que soy hoy. Por eso cuando uno, por ejemplo, comete un acto de infidelidad, se entristece y un poco con uno mismo también, me da la impresión. Claro, ¿no? se hastía. Uno tiene como una frustración. Exacto, ¿no? Exactamente. Sí, que uno no ha cumplido con la expectativa que uno tenía acerca de sí mismo. Claro, ¿no? Porque lo que está de moda, viste, todos los chicos dicen, no, con la misma persona toda la vida, no, imposible. Claro. Y bueno, ese es porque después el desafío es, digamos, que para los dos el paso del tiempo sea un crecimiento de lo que ya son y de lo que tienen de bueno, y no la destrucción de lo que tenían de bueno. Bien. En segundo lugar, el concepto del aburrimiento. Me pareció muy interesante esto de que hasta vos creo que mencionaste la etimología de aburrimiento. Aborrecer la vida. De aborrecer. El aburrimiento, es decir, cuando uno está aburrido, es como que no ha perdido el gusto por las cosas. La sal de la vida, el sabor. Entonces, como va buscando cosas nuevas o entretenimientos. Claro. Claro. Pero se pasa de la calidad a la cantidad. De la calidad a la cantidad. Y la cantidad nunca satisface, porque lo que satisface es la calidad. Bien. Y por eso cada vez se necesita más excitación. O sea, es como si te diera este ejemplo. Primero te recontra choquea un choque de autos en el cine, y después necesitas que choquen trenes, y después necesitas que choquen aviones, y después necesitas que choquen planetas, porque después de ver 20 choques de autos no te excitó más el choque de los autos. Claro, es decir, si uno vive como... Por eso también tiene que ver con la madurez, la concentración, el silencio. Si uno vive exteriorizado y vive rodando por el exterior de las cosas, para encontrarle gusto a la vida cada vez requiere más excitación superficial. Perfecto. Después mencionaste, me parece a mí súper interesante, la
común etimología a palabras tan distintas como fecundidad, felicidad Y fidelidad. y fidelidad. Primero fidelidad, Primero fidelidad, después fecundidad fecundidad y después felicidad. felicidad. Es como están ordenadas. Tienen la así. misma etimología. O sea, gracias a la Fainomen es el verbo en griego, dar vida. dar vida, o sea, la fidelidad produce o no sé, nos capacita a ser fecundos y eso Nos hace felices. Bien. A mí me gusta mucho esa idea de que una relación es el choque de tres universos. ¿Por qué tres y no dos? Eso claro, porque dos personas, cada persona es un universo y la vida también es un universo. O sea, la inagotabilidad de cada persona, en cierto sentido, el infinito potencial de cada persona. Bien. Porque también, digamos, nosotros somos ecos de la divinidad, no nos agotamos en este mundo. Sí. Siempre podemos seguir descubriendo. Pero la vida en sí es inagotable. Sí. Y si ese nuevo hogar llega a tener hijos, aparecen muchos más universos. Claro. O sea, es una explosión, es la verdadera explosión. Por eso Chesterton insiste en que dentro del hogar se vive la verdadera aventura de la vida. Aventura de la vida. Sí, la gran, infinita, inagotable aventura de la vida. Es curioso porque dentro del hogar no hay nada como más cotidiano, más... Bueno, pero justamente el espíritu de Chesterton es descubrir la maravilla de lo cotidiano. Bien, y por eso Smith, el protagonista claro. de la vida, que se siente aburrido y se tiene que ir de su casa. Claro, es una especie de metáfora, porque en realidad él pasa muchas aventuras, que no voy a spoilear el final, pero lo digo porque no es lo único. Recién al final de la novela se descubre, porque él lo venía contando encriptado, él corre muchas aventuras. Sí. No es el total contenido de la novela, así que si lo cuento no lo arruino, porque por favor léanla porque es una hermosura. Él corre muchas aventuras, pero la que lo acompaña a correr todas esas aventuras es su mujer. Él se la pasa rescatando a su mujer de distintos peligros. Los dos se fueron a dar vuelta al mundo. Entonces, en realidad, recién lo descubrís porque a él lo enjuician por adulterio, lo someten a juicio por adulterio. Por adulterio. Claro, su mujer es pelirroja. Sí. Y recién al final de la novela vos descubrís que todas esas doncellas con las cuales él se vio involucrado en aventuras peligrosas y parecía que las raptaba o que las ponía acá o allá, todas tenían el pelo colorado. Era la misma mujer. Bueno, por eso también es parte también de... Él habla del hogar también, por ejemplo, el humor, qué importante que es el humor. O sea, pero obviamente... Para tener un hogar vivo, tiene que uno también tener vida en uno. Claro. O sea, lo primero que es cuidar uno, la vida que tiene en uno. Por eso él dice, el peor de los pecados es decir que una hoja es gris. Entonces, el espíritu de Chesterton es volver a admirarse de lo cotidiano. Él dice que la vida es un cuento de hadas. Bien. De redescubrir la maravilla de lo cotidiano. Lo extraordinario en lo ordinario. Bueno, dejamos acá, vamos a continuar con este ciclo tan interesante acerca titulado Oda al Hogar, acerca de la obra de Chesterton y llevado adelante por María Sandrus. Gracias, María, hasta la próxima.